Y estamos aquí en Por Cuerda Separada. Damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo. Saludos hasta Chiapas, allá en el 98.1 de FM. De Una Voz en Acción les mandamos un caluroso abrazo desde la hermosa tierra de Chihuahua. Y por supuesto a la gente hermosa que nos ve a través también de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. A la gente bonita de Visión Radio en el 94.5 de FM. Gracias por estar en sintonía y les recuerdo a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia radial que nos pueden seguir también a través de la red social de YouTube en @RuthSánchez02 para que le pongan suscribirse al canal y nos ayuden sobre todo a compartir para llegar a muchísimos más lugares. Agradezco a las personas que han estado compartiendo y poniendo comentarios y si tienen dudas nos va a dar muchísimo gusto poderlas resolver en videos posteriores. Estoy con el doctor Rodolfo Villalobos del Rosal. Bienvenido. Mira, sí, hasta el doctor aventaste por delante. No, claro, es que el tema va a estar interesante. Es por cuerda separada, quiere decir que es un tema jurídico, pero un tema de momento. Estamos hablando de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, el tumbar el régimen de Nicolás Maduro, la detención de este dictador de América Latina que tiene ya muchos años en el poder y que ha perpetuado un sistema comunista, populista, chafa, pero resulta que este fin de semana arranca el año con su caída. Fue la noticia del año, Sí. definitivamente. O sea, no esperaba uno. No esperaba, yo creo que nadie esperaba eso. Sabíamos que iba a pasar algo. Sabíamos que iba a pasar. Porque ya tenía un par de meses de Estados Unidos. Desde septiembre, ¿no? Más o menos. Ya andaban ahí él haciendo los rondines. Sí, desde y que empezaron flotillas. con el hundimiento de los diferentes barcos. Aquel video famoso, ¿no? Es ese famoso ahora porque está circulando de manera viral de Nicolás Maduro diciéndole, y aquí te espero, cobarde, estoy en Miraflores. Ok, estamos hablando que son aproximadamente, sí, yo creo que septiembre, octubre del año pasado, empezamos a ver esta escalada de acciones por parte de Estados Unidos que, pues, creo que a todos nos hacían pensar que algo iba a pasar, pero no esperábamos que pasara esto en particular, y creo que menos en este momento. Creo que así a todo el mundo agarró por sorpresa. Y es un evento bien interesante porque hay una discusión, han pasado 24 horas de esto, un poquito más, y hay una discusión acerca de que la intervención de Estados Unidos en Venezuela violenta el derecho internacional. Me encanta porque a todos son internacionalistas. Cuando les conviene. Oye, sí, luego espérate, antes de que entres a eso, me encanta porque nuestras políticas internacionales en México siempre habían sido la no intervención en las otras naciones. Es decir, cállate, tú ni apoyas ni no apoyas. Sí, neutral. No hablas. México es amigo de todos. Buenos, malos y peores, México se la lleva en paz con todos. Y desde Vicente Fox, el presidente Vicente Fox, para acá, hemos destruido esa política. Y en los últimos 7 años, tanto López Obrador, el expresidente López Obrador, como la ahora presidente Claudia Sheinbaum, se han encargado de manejar políticas hipócritas en donde por un lado dicen no intervenimos y por el otro sí intervienen, como en este caso que sí está interviniendo el Estado mexicano. Lo que pasa es que, bueno, a diferencia del gobierno de Fox, Calderón, Peña mucho menos. El gobierno de Peña realmente no fue de estar metiéndose en la que no le importaba. Que los gobiernos priistas eran más neutrales, ¿no? Creo. Tenían una visión distinta. Ellos construyeron, y aquí quéjese el que se queje, ellos construyeron la política exterior mexicana. Si ahorita estás viéndonos a través de las redes sociales gracias a ese tipo de políticas. Y la política exterior mexicana fue reconocida a nivel mundial durante el gobierno de los priistas. O sea, eso es un reconocimiento, grandes diplomáticos. Sin embargo, bueno, llega Fox, se nombra a un personaje de la izquierda, a Jorge Castañeda Goodman, como secretario de Relaciones Exteriores. Jorge Castañeda, como socialista, pretendía quedar bien con Cuba, pero es imposible quedar bien con Cuba y con Estados Unidos al mismo tiempo. Se da aquel foro en la ciudad de Monterrey, frase famosa de Fox, come si te vas.
Y ahora dice Fox que lo sacaron de contexto, No, pero... no, ahí está el video, no, ahí está el video, no el video, está la llamada porque Castro fue el que la filtró. Sí, O sea, porque, pero dijo que Castro le había hecho una mala trastada porque hace pues poco porque lo en grabó. entrevista a Fox O sea, diciendo, yo no sabía que me estaba grabando y resulta que le estábamos hablando, no, ándale, pero sí ven un ratito, como se mira que tiene, comes y te vas, o sea, como diciéndole, no pasa nada, nomás ven un ratito. Y la realidad es que no fue así. entonces, bueno. Pero él se está defendiendo, todavía ahorita se está defendiendo. Ahí está la llamada grabada, el audio que fue Castro el que lo exhibió, que al tipo le arrastraba el colmillo, ¿no? Rayaba el piso fácil. Sí, claro. Y luego, pero esos errores de Fox y de Calderón fueron de querer opinar sobre todo desde la visión del Estado mexicano. La diferencia, y que es una cuestión importante, es que tanto López como Sheinbaum opinan desde la visión de su ideología. Ah, sí. Entonces, cuando en el país el gobernante es un gobernante que coincide con su ideología, intervienen porque opinan para aplaudir y para decir es maravilloso. Y si pierde su ideología, intervienen para decir, no, es que la derecha está avanzando y eso no puede pasar, y posiblemente hubo fraude. Entonces, son claro, democráticos cuando es a favor de la izquierda. Cuando no es a favor de la izquierda, son dictadores. Y en ambos casos están opinando. Exactamente. Con Calderón y con Fox se opinó independientemente de quién ganara. Si no están de acuerdo si consideraban que había habido alguna cuestión en la elección, opinaban. El error de Fox fue opinar en materia de derechos humanos, así como que, oiga, primero su casa y luego la de fuera, sí. ¿No? Y Calderón fue menos abierto a opinar cuando las cuestiones eran de derechos humanos. Traía un desastre en el país con la guerra contra el narco, pero no opinó tanto en eso, opinó más bien en cuestión electoral. Y claro que lo criticaron, no, si tú eres un espurio, ganó. Calderón ganó. Sí, claro. Calderón ganó. Iban a decir, no, no es cierto. Sí, si me enseñan las pruebas con las cuales López Obrador ganó, se las compro. Yo estaba en el Tribunal Electoral, conocimos el procedimiento que presentó, la demanda que presentó en aquel entonces el PRD, no Morena no existía, y la demanda era una burla. La verdad es que era una burla, las actas de las pruebas se enojaron cuando levantaron las pruebas porque llegaron llegó la señora alcalde, Claudia Sheinbaum también fue también el que está de la UIF, Pablo Gómez, llegaron con sus cajas de pruebas y el tribunal muy inteligente dijo, muy bien, vamos a abrirlas aquí donde están las cámaras, aquí levantamos las actas para que ustedes no digan que nos robamos nada, no es necesario, no hay ustedes, vamos hasta aquí, vaciar las cajas. Así es. Hacia las cajas. Pues como todo lo que hacen ese tipo de grupos. O sea, eso sí se vivió, jurídicamente no hubo fraude, yo sí lo puedo, yo sí estoy convencido porque yo vi el recurso que presentó el PRD y lo iban a perder de lleno. El recurso decía, nada más cierro con este punto, decía, esta casilla fue un cochinero. Y efectivamente, esa casilla fue un cochinero. Y dijeron, y si así está están todas las demás. Eso decía el recurso, ¿eh? Sobre todo. Eso decía el recurso. ¿Ganan los que llevamos a cabo la votación? No, según ellos no. Según ellos no sé quién votó, no sé quién eligió, no sé quién contó. Si había fraude en una casilla era porque tú hacías fraude. Porque pero el vecino hacía fraude. Es bien curioso. Porque somos nosotros los que y ya con eso para poder usarlo de Maduro. Es bien curioso. Porque impugnaron nada más la presidencial. A todo lo demás no. Pero la de senadores y la de diputados federales, que fueron resultados de la misma tendencia, eso no lo impugnaron. Curiosamente. Pues curioso. La presidencial la impugnan porque hubo un cochinero en esas casillas, pero la de diputados y la de senadores que tenían resultados de votación muy similares, eso no la impugnaron. Es que sí funciona. Entonces, bueno, así es lo peculiar, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de Maduro. Es una cuestión bien interesante porque primero, nos están hablando, yo creo que primero hay que analizar el contexto de qué fue lo que sucede y luego verlo a la luz del derecho internacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de una serie de acciones y quizás hasta amenazas por parte de Estados Unidos, se escala para que el día 3 de enero, en la madrugada, un cuerpo de élite de Estados Unidos ingrese a Venezuela, llegue a la ciudad de Caracas y
detenga en una operación que dura 90 minutos de principio a fin al presidente Nicolás Maduro y lo suben a un helicóptero para llevarlo a un portaaviones y el portaaviones regresa a Nueva York. 90 minutos. 90 minutos desde el ingreso hasta que Maduro está en el helicóptero volando al portaaviones. En 90 minutos. Donde fallecen, según datos de Venezuela, 40 personas, de los cuales parece son 30 de la Guardia Presidencial, otros 10 civiles, desgraciadamente. Todas las vidas son, toda la vida que se pierde es lamentable, pero 10 civiles y aparentemente 30 miembros de la Guardia Presidencial. En su mayoría cubanos. Y en su mayoría cubana. Se estima que son 20 cubanos los que están ahí. Curiosamente, los cubanos protegen a Maduro. Qué curioso, ¿no? Bueno, que sea ni siquiera tu misma gente. Habrá que analizar este detalle del porqué. Ese es el hecho. Ok. Ese es el hecho. Es lo que tenemos. En 90 minutos, un cuerpo de élite que, por cierto, responde directamente al presidente de Estados Unidos. ¿Qué tal, entra a Venezuela, a Ciudad de Caracas, a una base militar que está pegadito a lo que es el palacio, a la casa de Miraflores. Detienen a Maduro, lo sacan y están en un helicóptero camino al portaaviones. Esos son los hechos. Lo agarran las empilladas. Sí. Aparentemente hay unas versiones que viene a llegar uno de los búnkers. Junto con la esposa. Junto con la esposa. Quien también tiene cargos, por cierto, porque luego vamos a partir, se centran en Maduro, pero la realidad es que ella ese es el hecho. Ahora, ¿por qué Estados Unidos hizo esto? Vamos al primer elemento que tenemos comprobado, que es, había una orden de aprehensión dictada por un juez federal en el distrito de Nueva York. Ojo, es el distrito federal más liberal de Estados Unidos. A mí me llamó la atención que fuera ahí. Para que tengan, es que una corte conservadora, no, es el juzgado más liberal de Estados Unidos. Y menos ahorita con quien está gobernando Nueva York. Los jueces fueron puestos, los jueces que están en el circuito judicial federal en Nueva York fueron postulados por Obama. ¿Sí? Liberal. Y fueron ratificados por los periodos por Joe Biden. Liberal. Entonces son jueces liberales. Ojo, no son jueces conservadores que están en contra del liberalismo de izquierda que es fabuloso según ellos. No. Son jueces federales de corte liberal en el circuito federal más liberal de Estados Unidos que giraron una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro y en contra de su esposa por diferentes cargos. Dicen que narcoterrorismo, conspiración para introducir drogas, conspiración para el uso de armas de destrucción, de armas, no de destrucción, son chain guns de armas de alto calibre en Estados Unidos y contra Estados Unidos, y también por narcoterrorismo. Y actos contra la humanidad. Y esa no me acuerdo. No sé eso en qué punto, pero me tocó escucharlo ya de dos medios de comunicación. Y lavado de dinero también. Entonces, esos son las dos órdenes de aprehensión que fueron dictadas en contra de Nicolás Maduro. Sí, durante el primer periodo de la presidencia de Donald Trump. Curiosamente, Joe Biden no solicitó al Departamento de Defensa que desestimara los cargos. Siguieron. Okay. ¿Sí? Contra los dos. También para decir, entonces Trump, no, porque hay un periodo intermedio entre Trump y Trump. Está el de Joe Biden. Sí. El Departamento de Defensa pudo haber solicitado que se desestimaran los cargos y no lo hizo. No lo tampoco su fiscal, entonces no lo hicieron. Los cargos siguieron. Llega Trump y dice, muy bien, vamos a ejecutar esa orden. La orden. Primero, dicen los grupos de los liberales, particularmente los demócratas en Estados Unidos, esa intervención no estaba autorizada por parte del Congreso. Ojo, cuando se trata de intervenciones militares, sí se requiere que sean autorizadas por el Congreso de Estados Unidos. Primer punto. Pero esta no fue una intervención militar. Al menos no dentro del marco jurídico americano. Pudiéramos decir nosotros, claro que fue una intervención militar, pero si estamos en el marco jurídico norteamericano, hay que entender que todo esto tenemos que analizarlo a través de dos marcos jurídicos para entender qué es lo que está sucediendo. El marco jurídico de Estados Unidos y el marco jurídico internacional. En el marco jurídico de Estados Unidos, esto no es una intervención militar. No se requirió una declaración de guerra porque fue el auxilio de la rama ejecutiva del gobierno en el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez.
Muy diferente Ok, a querer invadir. Exacto, primer punto. Segundo punto, no se utilizó a los cuerpos militares. Es Se unas utilizó fuerzas especiales un a cuerpo. cargo del presidente para ese tipo de operaciones Exacto. Un cuerpo quirúrgicas. que tiene entrenamiento militar y totalmente de acuerdo. Sí, pero ¿sí? no son soldados, por Pero decirlo así. en la estructura militar, ese cuerpo no responde a la estructura militar, Sino al responde al presidente. presidente. ¿sí? Entonces, dentro de la lógica del sistema jurídico norteamericano, nos guste o no, critiquemos o no, esa lógica del Estado Es un americano, sistema. ¿sí? No es una operación militar y no fue un operativo de invasión militar. Fue una operación con un cuerpo de élite para ejecutar una determinación de un juez. Toma. Vamos a partir de ahí. O sea, ahí está equivocado. Es que me acordó tanto de la película de Batman. Que no Sí, podían básicamente yo te lo traigo. No, me acordó tanto de eso. Más o menos hicieron. Entonces es que Pensemos que esos eran Batman. fue extraditar a su A gente, su ¿no? gente. Le dicen, entonces dice, ¿qué necesitas? Pues que esté en suelo americano, ¿no? Para poderlo Yo te lo detener, ¿no? traigo. Al que era el que se encargaba de manejar el dinero de la mafia china y de quién sé cuántos. Y me acordó tanto de esa película porque que vaya a ser Batman, se mete de manera quirúrgica Lo a extrae través de su equipo para lograr sacar del país al y se lo chinito trae. y lo amarra y lo deja como regalo. para Gordon, ¿no? El comandante Gordon, es el regalito, ¿no? Y entonces ahí lo pueden detener. Me acuerdo tanto de esa, Sí, de esa escena. hay una similitud en este punto. O sea, a final de cuentas, se envió un equipo de élite, Sí, de no Batman, mandan al ejército a que ¿sí? los vaya y hace una haga operación guerra. quirúrgica, Ujú. sale y se trae. ¿Por qué no es una operación militar? Porque la operación militar requiere una coordinación de carácter militar, requiere una declaración y aparte requiere una fuerza de ocupación. Los gringos entraron, agarraron a Maduro, se fueron y dejaron el desastre ahí. Esa es una realidad. Y O sea, dejaron el desastre ahí. O sea, ellos fueron por Maduro. Es que era una operación para derrocar al régimen. No. ¿Por qué? No se La va. vicepresidenta está a cargo ahorita. No se va nadie más. Nope. Y la vicepresidenta está a cargo. El segundo al mando en Venezuela no es la vicepresidenta. La vicepresidenta sustituye al presidente. Sí, ahorita estaba leyendo la Pero el segundo al mando es Diosdado Cabello. Él salió a las 6 de la mañana a decir, exigimos pruebas de que sigue vivo. Ah, sí. Pero, o sea, no se llevaron a Diosdado. No se llevaron a nadie más que a Maduro y a la esposa. O sea, no fue un golpe para derrocar al régimen. Claro, entiendo. Tampoco me chupo el dedo. Vaya, Por supuesto también, claro que tienen sí. la intención de derrocar al No, régimen. por Digo, supuesto. o sea, tú no quitas a la cabeza de la víbora nada más para que ella siga viva. No, pero también sea, es una forma, digamos, más civilizada de decir, no te voy a generar una guerra, vamos a No negociar, necesidad. porque dijo Trump, sí declaró el día de ayer, que estaban ya en pláticas con la vicepresidenta para llevar a cabo una transición pacífica. Sí, O sea, total. es una forma de, mira, vamos a entendernos a la vete buena. alineándote. Y Claro. ya no va a haber más problema. O sea, Claro. la verdad es que ya fui por el que yo quería y ya que estoy aquí, pues me toca barrer el cochero. Claro. Entonces vamos a limpiar la casa. Entonces, vamos a entrar en esa lógica. Jurídicamente en Estados Unidos, su postura es... Tiene una congruencia en su sistema jurídico interno. Insisto, me van a decir, no, pero son mentiras. No lo dudo. Pero jurídicamente la estructura ahí está para justificar ese primer punto. Ese primer punto. ¿sí? El segundo punto es que, y aquí empezamos a mezclar el derecho internacional, no quiero entrar mucho al fondo porque el fondo me queda muy claro que es el petróleo. Pero, Pero como te he dicho que escuché a los venezolanos que están haciendo declaraciones diciendo que es lo peor que nos puede pasar Venezuela, que entre Estados Unidos a controlar nuestro petróleo, como ya se hizo hace mucho Sí. tiempo, y van a traer dinero extranjero para levantar las petroleras, para derramar el dinero aquí en Venezuela y volvernos a hacer que nos levantemos. Ese es los venezolanos están diciendo que es un peor escenario. o el video que me enseñaba hace un momento, ¿no? Dice, ¿ustedes qué creen que creían los chinos y los rusos en Venezuela? Claro. La receta de las arepas. ¿No? Sí. O sea, por supuesto, todo el mundo quiere petróleo No, porque sí, interés. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo por encima de los países árabes. Y me decías ¿De acuerdo? oro, o sea, es un Sí, es el país que tiene, las estadísticas te dice, tiene la reserva de petróleo más grande del mundo comprobada, por encima, insisto, de los países árabes. Es un país que tiene la 16ª reserva de oro en el mundo. Imagínate. ¿sí? La 16ª reserva de acero en el mundo. Y la gente muriéndose ¿sí? de hambre. Tiene o sea, la son 7ª biodiversidad más grande del mundo. Imagínate. Y el 8º potencial hidroeléctrico más grande del mundo. Y es y por cierto, ojo, y un elemento que es importantísimo que dejamos de lado porque lo damos por sentado.
es el séptimo país con mayor disponibilidad de agua por habitante en el mundo. Fíjate, el agua es un recurso o sea, elemental. ¿Te das cuenta? O sea, Venezuela, desde perspectiva del recurso natural, es un país extremadamente ya nomás rico, con el agua, o sea, ¿para qué quieres lo demás? ¿Tienes agua? A su vez, tiene 8 millones de venezolanos viviendo en el extranjero, huyendo, y tiene el 90% de su población viviendo en pobreza y 56% de población viviendo en pobreza extrema. O sea, no tienen que comer, y no es un tienen país que vestir, riquísimo. no tienen salud, no tienen nada. Y se supone que era un país que llegó a ser de los más importantes a nivel mundial. Llegó a ser el más rico de toda América Latina. Imagínate, y tener a tu población muriéndose de hambre ahorita. Entonces, el fondo del petróleo, discútanlo como quieran, porque es una realidad. Sí, claro, por supuesto. Vamos, Estados Unidos no es una hermana de la caridad. No, Estados Unidos no va a entrar a nomás hacer una buena obra. Nunca. Claro que no, o sea, y ninguna nación va a intervenir en otro lugar o va a apoyar a otra nación nomás por su linda carita. Nunca, ninguna. Jamás. No, ninguna. Ni los de derecha. No, ninguna, nadie. No, o sea, nadie. Todos están buscando un beneficio para ellos, para los suyos. Y pues ya después vemos a ver qué más podemos sacar. De acuerdo. Y luego después, bueno, tenemos ya este marco jurídico gringo, ¿no? Tienen una orden de aprehensión y hay que hacerla valer, por eso no es una operación militar y por eso no violenta su derecho interno. Y entonces tenemos, de manera paralela, por eso decía, tenemos que analizarlo desde dos perspectivas de derecho. El gringo, creo yo, que no han violentado nada. Discutible mucho, pero no han violentado nada. Pues yo vi a los venezolanos haciendo mucha fiesta. No, es el segundo punto de vista que uno tiene que analizar. El de carácter moral, si quieres llamarlo así, porque un país que mata a su población de hambre y no hay una salida porque no lograban la salida, ellos los venezolanos, uno sentado aquí en el estudio con la calefacción prendida y aquí helándole. La verdad es que sí, como que opinar es una opinión muy, o sea, de qué es lo mejor para Venezuela, no. Por eso la intención es analizarlo más de perspectiva jurídica, aunque moralmente podemos emitir muchos juicios de valor, pero creo que ahí en la parte moral o en la justificación ideológica, ahí no hay un blanco y negro. No. ¿Sí? Creo que tenemos que tomar eso en cuenta. El otro frente que se abre jurídico es el derecho internacional. Y aquí tenemos que analizar dos rubros del derecho internacional. Uno, que es lo que se conoce como el derecho de los estados, y otro es el derecho consular o diplomático. El derecho de los estados, sustentado esencialmente en una convención, la Convención de Deberes y Derechos de los Estados, establece una serie de reglas de, vamos a llamarle, convivencia entre los estados soberanos. Artículos 3 y 4 nos hablan de los principios de soberanía interior y exterior, que a los estados tienen tanto derecho como parte de su característica, como la obligación de respetar respecto del resto de los estados. En el cual, dos principios esenciales, uno de carácter interior, otro de carácter exterior, volvemos a las figuras, que son el principio de autodeterminación, soberanía interior, y el principio de no intervención, soberanía exterior. Son dos elementos de estos dos principios generales. La autodeterminación nos habla de que todos los países tienen el derecho y el deber de estructurarse y regularse y gobernarse como mejor consideren prudente. Y en ello incluye el elegir al gobernante que yo quiera. Ese es mi derecho. Yo elijo cómo me estructuro, cómo ejerzo el poder público y quién ejerce el poder público a nombre del Estado. Primer derecho, autodeterminación. Y luego la no intervención, que más bien se transforma en una obligación para los demás estados, es no te metas en la vida interna de los demás estados. Es decir, si yo me autodetermino, tú no tienes derecho a decir que lo que yo autodetermine está mal. O sea, ¿sí? Calladito. Son los dos grandes áreas. Desde la perspectiva de derecho internacional, bajo este contexto en particular, pudiéramos efectivamente afirmar que Estados Unidos lo está violentando. Si Venezuela quiere tener un gobierno así, dictadura, quiere tener esa forma de gobierno, quiere tener este modelo económico que te lleva a la miseria, bueno, pues ahora sí que dale, ¿no? O sea, es tu problema. Si tú quieres mantener a Maduro en el poder,
pues dale, ¿no? Estados Unidos no tiene por qué intervenir. Que es interesante porque el año pasado hubo las elecciones y Eso es se bien importante. demostró que el pueblo no quería a Eso Maduro es en el bien poder, pero importante, es porque lógico que cuando ya pones un ahorita dictador ya no lo quitas a la buena, ya no lo quitas. ese punto hay que ponerle, hay que dejar la marquita porque lo va a retomar, porque es la justificación de por qué Estados Unidos, que ellos no están interviniendo políticamente en Venezuela. Es que los gringos no son tontos. No, y Trump tampoco es el No, señor mira, no, te voy a decir una cosa. no, se Te voy a decir pueden una quejar cosa. mucho de él, pero tonto Mira, no es. Trump aplica una mecánica que se le conoce en la psicología como la estrategia del loco. ¿Sí? Te comportas aparentemente errático. ¿Para qué? Para que la gente diga, es que este está loco, este puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y esa perspectiva que generas en el individuo de este está loco, cualquier cosa, te sirve porque cuando amenazas dices, este está loco, sí lo puede hacer. Entonces, pero no quiere decir que esté Y loco. lo es impredecible. ¿Sí? Entonces, Y no hay mejor herramienta que ser impredecible. Actúas con esta visión de ser aparentemente ser errático para dar esta imagen de que Chivo está loco. loco. Y como está loco, cuidado, porque ese sí lo hace. Es toda una estrategia. O sea, no es una... No, a lo mejor y sí está, no lo creo, porque el tipo me parece que cuando empiezas a analizar sus motivos, cómo escoge las palabras, porque a pesar de que dice muchas barbaridades, escogió las palabras con las que dijo la barbaridad. Mira, Dice uno, ¿este tipo está manipulando? Mira, pongámoslo así. Todos los gobernantes, ¿eh? No es el único, pero hay que reconocer que pues hay unos mejores que otros, lógicamente. Pero ponte a pensar que es un hombre que tiene todo en sus manos para hacer lo que se le pegue la gana. Sí, totalmente. Y eso incluye, no nomás para no decir tonterías, Claro. incluye el tener asesores jurídicos, De todo, todo eso. políticos, históricos, o sea, tiene un arsenal Claro. para que le digan, mira, te vas a sentar así, te vas a mover acá. O sea, Maduro improvisaba bailes tontos para tener a tonta a la gente. El bailecito de este cuate, del señor Donald Trump de acá arriba, es a propósito para ganarse a los jóvenes Sí, y para hace, tener esa empatía con la parte juvenil yo de sí sus creo votantes. que este señor no hace nada al azar. No, estás No hace nada al azar. súper asesorado. Entonces, y lleva su agenda bien. O sea, no es de que hoy me levanto sí. y a ver qué hago con No, el no, ejército no. que tengo. No. No, por eso es interesante leer los comentarios de ayer de Trump, bueno, escuchar los comentarios y leer lo que hay detrás de Trump, cuando después de la detención de Maduro señala por nombre a dos presidentes de América Latina. Señala a Gustavo Petro, a Petro en Colombia y a Claudio Sheinbaum en México. Cuando O sea, veas las barbas de tu vecino cortar. no son tampoco, no lo soltó al azar, no lo soltó así nada más porque sí, no. Si yo fuera Petro o fuera asesor de Petro, soy de Sheinbaum, le diría a los dos, señores, ahí les hablan, ¿eh? Vamos a sentarnos con él a la mesa. Sí, porque, o sea, seguimos nosotros, ¿eh? No, claro que no va a intervenir, tenemos una gran relación. Mándele pues, o sea. Y luego me encanta que están abogando. Ay, me fascina oírlos a los dos que están pidiendo la intervención de las Naciones Unidas. Ahorita estamos hablando en eso, sí, es importante. Vale, ese está buenísimo. El siguiente elemento de la parte de derecho. Entonces, digo, son cuestiones que hay que analizar de muchas aristas. Volvemos. Principio de no intervención y autodeterminación. Si nos analizamos así de manera aislada en un vacío, creo que efectivamente hay una violación de estos principios. Creo que sí. O sea, si me preguntas jurídicamente hablando, fuera de muchos contextos, te diría sí. Al momento en el que una fuerza armada, aunque no sea el ejército, entra a otro país y se lleva un presidente, hay una violación clara al principio de autodeterminación y al principio de no intervención. Pues de hecho sí a cualquier persona, porque se supone que para eso es colaboración entre las naciones. Oye, pero aún más, uno de tus ciudadanos trae broncas acá conmigo, échamelo. ¿Por qué? De acuerdo. Vamos a ver. Totalmente, para eso hay colaboración internacional. Pero, jurídicamente, desde la perspectiva de derecho internacional, sí. Sí creo que una violación de otros principios. No lo voy a negar, no voy a decir, no, claro que no. Los Estados Unidos le está dando la vuelta de una manera muy inteligente. Es muy discutible lo que están haciendo, pero tiene sentido. Ahorita comentabas que en la elección anterior en Venezuela, todo parece indicar que gana ese señor Eduardo Gutiérrez.
Ojo, no es María Corina Machado. No, Ella no ganó. Ella es la líder movimiento opositor, pero ella no pero no es está- candidata. Ajá. Ella apoyó a este personaje, Eduardo Gutiérrez, que gana la No, presidencia. moviendo a la gente, Sí. siendo arriesgado, todo es Para es la ojo, política y todo pero lo que ella no es la pero candidata. no No la la candidata. Contendió el señor Eduardo Gutiérrez y muchos analistas dicen ganó Eduardo Gutiérrez. Y la gente Las está diciendo, actas ¿no? que se imprimieron dijeron ganó Eduardo Gutiérrez. Maduro dijo, yo tengo las pruebas de que yo gané, luego se las enseñó, nunca se enseñó. Y a la fecha Sí, no. no se enseñó, no, ya no las vamos a enseñar. Y hubo países en el mundo que no reconocieron a Nicolás Maduro como presidente. Lo hizo, por ejemplo, Meloni en Francia, pero en Italia no lo reconoció. Estados Unidos, Donald Trump tampoco reconoció como ganador a Eduardo Gutiérrez. Por eso Estados Unidos está diciendo, yo no estoy interviniendo. ¿No es presidente? Yo Exacto. nunca lo reconocí. Yo no reconocí al presidente. Es un ciudadano rebelde que no me lo han mandado para acá. Yo Así les es. dije, échenmelo. Y no como han nadie me querido. lo quiere mandar, No, y aparte estuvo diciendo, desde que ponen su primera flotilla ahí cerca de Venezuela, dijo, es que estamos esperando que se entregue voluntariamente. sí. Le estamos ¿Por qué? dando chance. Ojo, porque si hay ficha roja de Interpol. Por la ficha roja de Interpol tiene que ejecutarla la policía del país al que está solicitado. ¿Quién comandaba la policía en Pues Venezuela? Maduro. Maduro. Nunca lo van a deportar. Internamente era presidente. ¿Por qué? Porque se le reconoció como tal. Sí, Y porque tenía ganó, la no fuerza ganó. para seguirse sosteniendo La en el razón que poder. haya sido, era presidente. Así se reconocía. Y había estados que lo reconocían como presidente. Como México. Estados Unidos no. Entonces Estados Unidos digo, pero es que yo no detuve al presidente. Yo detuve a un criminal que estaba en Venezuela y que tiene poder. Pues sí, pero para mí no es el presidente. Deja tú, yo detuve al líder del cártel de los soles, al líder de un cártel que estaba generando muchos problemas por la droga y todo lo que mueve, porque luego a veces creemos que los cárteles nada más mueven droga. No, Pero no, la droga es tráfico la de punta del personas, iceberg. Órganos, sí, no. niños, Los nuevos migrantes, sí, todo esto. es Entonces, impresionante. ojo, Estados Unidos cuando le dicen, es que agarraste un presidente. No, No, ese ya no es presidente. para mí nunca fue presidente. Porque yo te hablaba de que hay dentro de la parte de derecho internacional hay que analizar la perspectiva también de derecho consular o diplomático. El derecho diplomático, esta es una figura que se le llama inmunidad diplomática. Todos los jefes de Estado, por ser jefes de Estado, cuentan con inmunidad diplomática. ¿Esto qué quiere decir? Que no los puedes procesar por haber cometido un delito en tribunales nacionales. Solamente pueden ser procesados en tribunales internacionales, nada más. Sí, pues tiene Entonces, lógica. Estados Unidos no puede procesar a un presidente de un país en sus tribunales porque el presidente goza con inmunidad diplomática. Y se extiende la inmunidad diplomática a otro tipo de entes, como embajadores, los cónsules también los tienen en ciertas medidas, e inclusive los representantes nada más de relaciones exteriores. Y algunos inclusive representantes de entes que se consideran como soberanos dentro del país. En el caso mexicano, por ejemplo, nunca se ha podido juzgar a Pemex fuera del país porque se considera parte del Estado mexicano, aunque sea una paraestatal. ¿Se podría, por ejemplo, en caso de el presidente del Instituto Nacional Electoral, ser considerado de esa manera? Me suena a que tiene ahí como que características. Yo creo que sí, aquí encontrarías al presidente de la Corte, a los presidentes de las cámaras del Congreso y posiblemente a los titulares de los órganos autónomos. Suena que podría ser. Porque se consideran como parte de la estructura estatal, por tanto no los puede sancionar. Pero en el caso del presidente es muy claro. El presidente goza de inmunidad diplomática. De nuevo, sí, no es que detuviste al presidente de Venezuela. La respuesta es, para mí no es presidente. No. ¿Por qué? Porque también es mi derecho como país reconocer a los gobiernos. Ojo. ¿Reconocer o no reconocer? A un gobierno. Que hay maneras diferentes. Dentro del derecho internacional encuentras primero en la figura de reconocimiento de Estado. Lo que sucede con la pelea que si Palestina no son un Estado o lo que hizo Israel con Somalilandia, también el reconocimiento de Estado. Y decir, ¿por qué Israel anda reconociendo países? Pues porque tú quieres reconocer. ¿Y por qué tú andas reconociendo Palestina? O sea, pero el país no surge o no existe porque lo reconocen o no. Y luego llegan los gobiernos. Reconoció la existencia del país, se puede no reconocer el gobierno. Hay países como el nuestro que históricamente aplicó lo que se conocía como la doctrina de Díaz Ordaz. La doctrina de Díaz Ordaz decía,
Yo no voy a decir si el gobierno es legítimo o ilegítimo. Simplemente cuando no estoy de acuerdo con ese gobierno, yo retiro Mis mis representantes representantes nacionales diplomáticos allá. y listo. Se acabó. Llegado López Obrador, ahí sí empezó, ese gobierno es legítimo, es ilegítimo, este sí, este no. Déjate, La doctrina de Osorno y por qué no acabó. Escuchando tanto en estos años que llevamos dos países que nos dicen que el presidente o la presidenta en este caso no son personas gratas y retiran Sí, porque orden. Perú lo quitó, Ecuador, Perú la quitó, pero Perú, Ecuador desde el presidente López, Perú es en el Inter. Ajá. Ahí viene Honduras porque la presidente Sheinbaum Ajá, que no decidió sé. no reconocer al gobernante de Honduras. No puede, o sea, no deben, o sea, volvemos no intervención Sí. y es la doctrina de Díaz Ordaz. No, pero le hizo Díaz Ordaz. Entonces, cuando un gobierno no reconozca al gobierno mexicano, vamos a decir lo mismo, por eso, porque en materia internacional, un principio básico de las relaciones es la reciprocidad internacional. Bueno, ¿qué sucede? Estados Unidos dijo, yo no reconozco a Nicolás Maduro como presidente, yo reconozco que el que ganó, pero no que entró en funciones, es Eduardo Gutiérrez. Entonces, para mí, a lo mejor ni siquiera hay presidente en Venezuela, porque Nicolás Maduro no es. Territorio sin gobierno. Entonces, Porque yo aparte fui- del otro ni siquiera está en Venezuela, tuvo que salir huyendo, creo que está en España refugiado. ¿No? que está en España. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos, insisto, desde su óptica, dice, para mí no es presidente, por tanto, no cuenta con inmunidad diplomática y yo no hice una intervención militar porque ejecuté una orden de aprehensión de una persona que no es presidente, utilizando un cuerpo de élite que no es un cuerpo militar. ¿Qué tengo derecho a usar? ¿Sí? Entonces, y ojo, porque es muy complicado, porque también ya había comentarios de mexicanos que empiezan a decir, claro que esta fuerza élite es un cuerpo militar porque depende del presidente. Ojo, porque entra en una contradicción. Es que por eso es mucho cómo hablamos. ¿Qué te suena Guardia Nacional? Sí, no, es que a eso voy. Cuando la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de Defensa, estos mismos que están quejándose, dijeron, no, es que eso no es un cuerpo militar, a grado tal que el ex ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hoy asesor en materia de políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, no, porque la Guardia Nacional, ojo, y eso fue lo que dijo, ahí está la sesión de la Corte. Se les Dijo, olvida que está todo grabado, dijo, ¿verdad? no, porque la Guardia Nacional va a depender directamente del presidente y el presidente es un civil. Por tanto, la Guardia Nacional, no importa su estructura y que jerárquicamente esté sometida al Secretario de la Defensa, es civil porque su titular es un civil. Si eso vas a defender en la Guardia Nacional, entonces tienes que decir exactamente en los Estados Unidos, porque estos sí siquiera están debajo del Departamento de Defensa. La Guardia Nacional sí está. Exactamente. La Guardia Nacional, este cuerpo es independiente. Es totalmente directo del presidente de la República. Es esa parte. Entonces, cuidado con lo que decimos y con lo que defendemos, porque están las contradicciones. Es que los que vivimos en techo, en casas con techo de cristal. No hay que tirar tiradas. Sí, entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo le dices? Llorona. También para el... Hay que tener cuidado. Ay, me encanta. Te exijo. ¿Quién eres tú para exigirle a quién, hombre? Roma, el señor. No en Roma. O sea, está desde Roma exigiendo, paseándose con su pareja sentimental, gastándose los millones que tú no te puedes gastar, con los que te quitan a ti impuestos en cada refresco que te tomes. Con un aguinaldo que dice se aprobaron ellos mismos, ¿no? Libre de impuestos. Libre de impuestos. Sigamos con Maduro, ¿no? Entonces, tenemos este detalle, ¿no? Yo sí creo que desde una perspectiva así muy purista del derecho, sí violenta el derecho internacional en estos dos principios. Sí, yo sí creo que sí. O sea, ahora, pero... ¿Nos daba ese derecho internacional? No, eso es lo que voy, a los peros. Estamos en el entendido de que muy probablemente, yo digo que sí, violenta el derecho internacional de Estados Unidos, aunque sus justificaciones son bien interesantes de perspectiva interna de Estados Unidos y que tienen sentido, cierto grado de lógica, desde la perspectiva estricta de derecho internacional público, pudiéramos decir si es violación internacional. Ok. Y entonces la pregunta de los 64 millones es, ¿y? ¿Quién le va a hacer qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es ¿y? El derecho internacional, a diferencia de las ramas de derecho interno, tiene una característica que lo hace muy endeble, que es la falta de ejecución o función coactiva.
Es decir, no hay una fuerza pública internacional que pueda garantizar el cumplimiento de derechos internacionales. Estamos más que nada así como a la voluntad del cumplimiento de los entes Así es. internacionales. Así es. ¿Por qué? Vamos a distinguir un poquito. En el derecho interno, la principal fuente de derecho es la ley. La ley es creada por un ente público y la norma es legitimada porque ese ente público en teoría representa los intereses poblacionales y actúa creando una norma conforme al interés nacional, y aparte el ente que crea la norma en teoría es electo directamente por la población. Decía Hans Kelsen, es políticamente libre aquel ciudadano que somete un orden jurídico en cuya elaboración participa. Y participa de forma directa o indirecta. La forma indirecta es eligiendo representante para que él, a mi nombre y conforme a mis intereses, cree la norma. Pero hay un instrumento de fuerza pública porque el Estado monopoliza el ejercicio de la fuerza para el cumplimiento de la norma. Decía Milton Friedman, el Estado tiene tres funciones en particular, que son la defensa de amenazas externas, segunda es la protección de mis derechos y tercera, el asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre voluntades. Los tres llevan entonces la necesidad del uso de la fuerza. En el derecho internacional esta regla de uso de la fuerza no existe. No, pues ¿quién te va a ejecutar qué? No hay un cuerpo que pueda ejecutar. Y sí, Bueno. ya sé, me van a decir. La ONU, como están diciendo estos gobiernos de izquierda. La ONU. Un caricaturista argentino, Joaquín Lavado, de apodo Quino, escribe El de Mafalda, ¿eh? esta tira cómica en Mafalda. Y Mafalda es una tira cómica que está escrita para criticar el momento histórico político en Argentina, porque es la caída del presidente Alfonsín y la llegada de Domingo Perón. Bueno. Que si lo leen ahorita en México van a decir, ¡santo Dios! En México, en Argentina, en donde quieras, está súper actual. Ahí está. El personaje Mafalda, el personaje principal, una niña muy precoz. Gordita. Greñuda. Cuando habla de la ONU, ella les dice, mensaje de Quino en voz de Mafalda, los simpáticos inoperantes. Los simpáticos. Así les habla. Cuando uno la lee no le entiende. Cuando lees la carta de la ONU, entiendes perfectamente por qué son simpáticos inoperantes. Bueno, ¿por qué? Ahora sí, es que la ONU. Bueno, en materia de seguridad internacional, que es la principal función de la ONU, el órgano supremo no es la Asamblea General. Lean la carta de la ONU. Está en internet, por cierto. El órgano principal es el Consejo de Seguridad de Naciones. Es el órgano principal. El órgano, este Consejo de Naciones se compone por dos tipos de miembros. No todos los países del mundo son miembros del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sí? Tienen miembros permanentes y miembros no permanentes. Como su nombre indica, los permanentes siempre son los mismos. Permanecen ahí siempre. Sí. Y los no permanentes, que son creo que 16, se nombran de entre los demás miembros que conforman la ONU y se elige la Asamblea General. Pero los 5 permanentes están ahí por disposición de la Carta de las Naciones Unidas. Siempre son los mismos. Adivino. Rusia. Rusia, que ocupó el lugar de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética fue fundada de la ONU. Rusia, que ocupa el lugar de la Unión Soviética. A ver si están entre los 5. China. China, que es el segundo. Estados Unidos, Apoyo. lógicamente. Francia. Ay, me falta el otro. ¿Inglaterra? Inglaterra. ¿Y? ¿Por qué? Porque fueron los 5 que ganó la Segunda Guerra Mundial. Tienen examen, es lo que ustedes no saben. O sea, son los 5 que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La ONU se creó la Segunda Guerra Mundial como respuesta a la Segunda Guerra Mundial por el fracaso de la Sociedad de Naciones, que fue en respuesta a la primera. La Sociedad de Naciones se crea después de la Guerra Mundial con la intención de que no hubiera otra guerra mundial. Y adivinen qué, sí hubo. Entonces, como fracasó la Sociedad de Naciones, entonces se crea la ONU con un esquema más estricto aparentemente y le dieron un poder preponderante a los... En algunas cosas funcionó. También así que no hay otra guerra mundial. Y los ganadores. Rusia, Estados Unidos, China en Asia y Francia en Inglaterra, porque pues pobrecito les fue como en feria. Y sí. Ok. ¿Por qué son importantes estos 5 países en la ONU? Los miembros permanentes después de la Carta de la ONU, tienen un derecho de veto absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la mayoría por la que se vote una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones, si uno de estos 5 miembros permanentes dice que no, esa resolución no tiene ninguna efectividad. ¡Qué interesante! ¿Sí? ¡Qué interesante! Entonces, van
contra Estados Unidos. Sentar ante la ONU una orden para que Estados Unidos ya no haga esto. Ok, somete al Consejo de Seguridad de Naciones. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Estados Unidos? No. Ah, pues no vamos a hacer nada. Por eso también deben de entender cuando decían, es que Rusia apoya a Venezuela. No. Okay. O sea, ¿cuándo vieron a Rusia defendiendo a Venezuela? No. ¿Cuándo mandó China un barquito para decirle a los de Estados Unidos, pórtate bien Estados Unidos, okay, no nos queremos pelear contigo? ¿Saben por qué China defiende a Venezuela? Porque Venezuela le debe hasta la risa a China, pero el convenio de esa deuda que tiene Venezuela con China no es a pagar en dólares, es a pagar en barriles de petróleo. Claro, pues bien decía este venezolano. ¿A poco creen que los rusos y los chinos querían la receta de las arepas? O sea, claro que no, querían el petróleo también. Por supuesto. Entonces, y hay que entender una cosa, porque no, es que hay que quitar ese poder a los gringos, a los rusos y a los chinos. Pero volvemos. Porque son las 3 grandes potencias del mundo. ¿Y cómo se los vas a quitar? Hay que reformar la Carta de la ONU. No van a poder reformar nunca. O sea, volvemos. En el peor de los casos, que se pongan de acuerdo todas las naciones. Tienen la fuerza. Y eso sí es importante. Eso es importante. Entonces, encontramos primero. Por eso son simpáticos inoperantes. Porque las decisiones tomadas en el cuerpo principal en materia de seguridad internacional, que es este Consejo de Seguridad de Naciones, los 5 países tienen derecho de veto. Y con uno que diga que no, es suficiente. Ahora, cuando di la clase de Derecho Internacional, y aquí no soy un improvisado, di varios años de Derecho Internacional Público, y es de las materias que me gusta, es poco aplicable, pero sí es padrísima. Está muy padre esa materia. Yo les decía, estas las que vamos a ver se aplican a todo el mundo menos a Estados Unidos. Porque en ese momento Estados Unidos era la potencia predominante porque Rusia no había acabado de configurarse como está ahorita. Estaba pasando en esta transición de la caída de la Unión Soviética, el inicio de la República Rusa, la salida de Boris Yeltsin en 2009, la llegada de Vladimir Putin. No ha habido otro después entre Yeltsin y Putin no hay nadie, son nada más ellos dos. Y luego China también estaba en esta reconversión en la cual abandona el comunismo. No, China no es comunista. Gobierna el Partido Comunista. Sí, le pueden poner como ustedes quieran. No, China no es comunista. China. Cuando se abrió el capitalismo. China es una gran empresa manejada por un partido. Exactamente. Son más esclavos que otra cosa. Sí. Pero bueno, ahorita podríamos decir las reglas internacionales se aplican a todos menos a China, Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? No nada más por esta regla, por una cuestión militar. Estados Unidos tiene la economía más poderosa del mundo. Nos guste o no, sigue siendo. Sigue siendo, aunque digan, está en crisis, no importa, sigue siendo el ejército más poderoso del mundo. Sigue siendo el ejército más poderoso. China es el ejército más numeroso del mundo. Más poderoso. Los más poderosos, el que tiene más números. Y tiene la segunda economía mundial. Que es interesante, porque si ahorita hubiera una guerra, ¿realmente de qué te sirven los números? Pues que nunca se acaban. No, pero realmente no va a haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Eso te servía cuando era uno a uno. Pero ahorita va a ser con botoncitos dándose misiles de una Yo creo que ya ni eso. Yo creo que China y Estados Unidos están en guerra. Es una guerra económica. Ya las guerras, claro. Son muy diferentes las guerras ahora. ¿Sí? Entonces, pero China tiene impuestos, te aranceles, corto beneficios, te hago embargos, te hago bloqueo, te hago bloqueos. Así que cuando dijo Trump, aranceles a China. Y dijo China, muy bien, entonces todos los elementos llamados tierras raras que son importantísimos para la creación de microcomponentes y pilas y baterías de alto rendimiento, no salen de China. Bueno, vamos a negociar los aranceles, no vamos a platicar. ¿Sí? Entonces, ya son muy diferentes las guerras en este momento. Pero aún en la parte militar, China tiene el segundo ejército más numeroso del mundo y tiene aparte la segunda economía más poderosa del mundo y se proyecta que para el 2050 va a ser la más poderosa del mundo. Bueno. Y luego están los ruskis. Sí, los ruskis, que a lo mejor los rusos no tienen esta economía tan poderosa, siguen siendo parte del G20, pero para que nos demos una idea, estamos casi al mismo nivel económico México y Rusia. Ambos países somos parte del grupo del G20, ¿eh? Ojo, ambos somos del G20. Cuando México es un país pobre, mentira, somos uno de los 20 países más ricos del mundo. Para dato aquí, para la gente que me está escuchando, también esas ideas de mediocridad que nos han hecho creer los políticos actuales, México es un país muy rico.
Pero déjame te cuento que para que te des una idea y puedas comparar este tipo de datos, yo no sabía lo de Rusia, pero a mí me impresionó cuando me dicen que México es el país que tiene la mejor paga. Somos un país que paga muy Muy bien. bien. Y el banco, el BBVA, Bancomer, sorry por el comercial, resulta que el 50% de sus ganancias y de su fuerza económica está en Es México. México. Eso me habla de una No, economía no, sí es muy fuerte y fuerte. de un mexicano, un ciudadano que paga. Sí, no, A volvemos. lo contrario que Te nos ha digo, creado la es cultura que de decir que entendamos no esto. pagan, son tranzas, el que no tranza no es. Somos No es parte del cierto. G20, somos parte de los 20 países más ricos del Por eso mundo. ya tenemos que dejarnos de estar estirando la manita y chillando Que y somos pobres. No, no victimizándonos para decir somos que somos un país pobres. de Vamos a pobres. jalar. No somos un país de Ok. pobres, tenemos todo. Pues quizá Rusia no es una economía tan poderosa, pero tiene el mayor número de armas nucleares del mundo. Tiene más que Estados Unidos. Y eso es un Entonces, problemita. y tiene otro presidente que no es errático, él es muy claro en lo que está haciendo, pero también está loco. O sea, si Putin dice, voy a tirar una bomba atómica, yo sí le creo. ¿Sabes Yo qué es lo a él sí le creo. Es que lo peor, me cae bien el tipo loco. Tengo problemas, creo Sí, que muchos. O sea, pero Santo si el Dios. tipo dice, voy a tirar una atómica, yo sí le creo que lo va a hacer. No, y es que lo escuchas y él está muy claro. O sea, Él tiene muy centrado todo. cuando Biden amenazaba, no, pues a lo mejor a tener que ser un ataque nuclear, nadie le creía a ¿Ese Biden. viejito? Cuando Putin dijo, si ustedes se meten en Ucrania, yo utilizo los armas nucleares. Señores, vamos a no meternos en Ucrania porque este sí la sabía. Vamos a platicar. Entonces, estos tres tipos, esos tres países, sus respectivos gobiernos, tienen un enorme poder económico, político y evidentemente militar. Vamos a suponer que pudiéramos darle vuelta al Consejo de Naciones. ¿Qué vamos a hacer Estados Unidos? ¿Lo vamos a invadir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Con qué? Y luego aparte ¿Con están qué armas? del otro lado del mundo. O sea, lo que te costaría, lo que te implicaría. O sea, y luego, no, no, no no. han podido con No, Ucrania. no puede. No han podido con Ucrania. No O se sea, quiso todo. Eso lo hizo todo. Eso lo a hizo mí todo. fue muy impresionante lo que pasa. Y ahorita me está llegando información bien Tuvo interesante que sobre pedirle ayuda Rusia. a Corea del Norte. Exactamente. Entonces dices, cuando dijeron, es que en una semana Rusia va a dominar Ucrania, que no sé qué. Y resulta que 4 años en guerra. no. Y tienen cuánto 4 años. no sé, 4 años en la guerra de Ucrania. apelando a otros países para que les ayuden Y a no negociar. logran. Y no logran. Entonces yo digo, puede con Ucrania, que es su vecino, es un país chiquititito en comparado con la Rusia, el imperio que quieren levantar. ¿Sabes cuál es la segunda exportación más importante de Ucrania? La primera son granos. Y es el granero del mundo. El gas, ¿no? ¿Qué? Las ucranianas. Ah, esa no la vi venir tampoco. ¿Sí? En Estados Unidos y en Europa, cuando haces el estudio de las mujeres que son contactadas vía internet para matrimonio, el grupo más grande, creo que el 30 y tantos % son ucranianas. Santo. Porque aparte son guapísimas las mujeres. Sí, son muy bonitas. Son como las rusas, Sí, altas, delgadas, o sea, el estándar de belleza occidental. ¿Sí? Y aparte, la cultura las hace que sean muy buenas esposas, porque Sí. son todavía son países muy conservadores. conservadores. Entonces, bueno. Sí. Entonces, efectivamente, o sea, el costo es muy complicado, pero y aún suponiendo que se pelean y que se quieran soportar el costo económico de una guerra, pues nos morimos todos, o sea, están locos pero no tontos, dice el chiste, ¿no? Entonces, tenemos este contexto. Entonces, militarmente no hay manera de imponerles nada. ¿Qué crees que es el que más le consume a China? Estados Unidos. O sea, me voy a empezar con el que tiene la gallina de los huevos de oro. Los huevos de oro que hacen que yo me sostenga. Claro, por supuesto, voy a defender a Venezuela. Claro que no, o sea, no funciona así. Entonces, concuerdo contigo totalmente. Entonces, por eso no hay estas estructuras de ejercicio de poder, porque no hay una estructura de carácter militar, de fuerza pública que pueda imponer una orden. No hay convicciones de comunismo. No hay convicciones. Aquí son intereses. El comunismo funciona así. Llego, me establezco, saqueo, y el momento en el que por alguna razón ya no funciona, me voy y lo pongo en otro lado diciendo, eso no era comunismo real, este sí va a funcionar. Y lo van replicando. Nada más. Es nada más, es como un insecto que nada más va y es un parásito. Ajá. Es un parásito. Vive de otro y luego cuando se seca el otro, me mudo a otro para seguir viviendo. Y luego, ¿sanciones económicas? ¿En serio?
Vuelvo. O sea, ¿en serio? ¿A quién vas a ponerse con el Estados Unidos? ¿Es en serio? Va a decir China, ya no te vendo, va a decir Estados Unidos. Bueno, no te compro, ¿con qué comes? ¿Sí? Entonces, ¿Cómo le no hacemos? va por ahí tampoco. Y luego, vamos a suponer que una fuerza internacional decidiera atacar. Porque me pueden decir, ahí están los cascos azules. Ok. Los Los cascos azules azules, explícales para que el sepa. ejército azules es, vamos a llamarle el brazo armado de la ONU. La ONU tiene un cuerpo militar que es un cuerpo de paz. Se les conoce con los cascos azules porque efectivamente están pintados sus cascos de azul y tienen la UN de United Nations Es que el azul como es parte, el ¿sí? color El símbolo de de la paz. Entonces, bueno. Pero la ONU no tiene un ejército profesional permanente propio. porque la Se ONU compone volvemos, es un se ente de compone de paz. Entonces, varios organismos también, varios países. cuando intervienen los cascos azules en algún país, generalmente por cuestiones humanitarias, no lo, Llevar alimento, por ejemplo, llevar ayuda de así salud, es, y salvaguardar a lo mejor los a los asilados, asilados, a la Cruz Roja Internacional que tiene que intervenir, en proteger, fin, ajá. no entra para mantener orden o de poner un gobierno, ni para castigar, no hace la guerra para No, castigar, no es para eso. Pero suponiendo que la votaran con la Asamblea de Naciones para que lo hicieran. Vamos a entrar en esas hipótesis que he escuchado que no se puede jurídicamente, pero vamos a entrar en ese contexto. Como no tienen un cuerpo permanente profesional, es decir, no es un ejército que responda a la ONU y pagado al por la ONU. consejo. ¿Sí? No. Los cascos azules son militares que son puestos a disposición de la ONU, del Consejo de Seguridad, donde está Estados Unidos mandando, por diversos países del mundo. Adivina. El 70% de los efectivos que conforman los cascos azules los pone, adivinen quién, Estados Unidos. Oye, mándame tus cascos azules para que saquen a esos que están invadiendo este país acá donde no me gusta. Son míos. ¿Sí? Bueno, ¿Sabes que mis cascos azules son los que son entraron míos. a hacer la invasión? Y Pero luego, ¿cómo? Pues así. así funciona. Y luego, del 30% restante, el 20% son ingleses. Entonces, el 90% de los efectivos del ejército del cuerpo de paz de la ONU los pone Estados Unidos e Inglaterra. Y lo debemos entender, la fuerza que tienen. Estados Unidos e Inglaterra siempre van juntos. Siempre van juntos. Y luego se llevan a su hermanito, Israel, ejército que están también gruesos. O sea, Que traen, o sea, económicamente. es el ejército mejor entrenado del mundo. No sé más cosas, pero es el mejor entrenado del mundo. Y aparte, Sí, hay billetes. que O sea, no. no. Entonces dices, de veras, Por eso, son tontos. Esa no, gente que está no, sentada no, en no, sillas no, presidenciales. no, Sean para ellos, nada. o sea, los que los manejan atrás de ellos, porque ya sé que ahorita va a haber gente que va a decir, Ruth, es que a Putin la maneja no sé quién y a Trump no sé qué. No importa, no es gente tonta. No es Te gente voy a decir tonta una cosa, tampoco. si hay gente sentados detrás del trono en Rusia y en Estados Unidos, son más los mismos. No, por supuesto, Se porque está entre más, la que más chiquito claro, es más una cara chiquito que está mueve todo el mundo. Entonces, exactamente. vaya, entremos en la lógica. Jurídicamente, yo sí creo que pues sí, una violación a esos principios. Pero no trascienden, porque no hay nada que Mira, hacer. ahí te va, Ahora, ahí te va. Bueno, déjame, di tu opinión, yo tengo una déjame, pregunta que no, quiero hacerte. y déjame te llevo esto. Y sí, jurídicamente hay una violación. Yo sí pienso que hay una violación. Pero esta es una discusión que no se va a ganar en la parte jurídica porque hay muchos aristas y aparte porque no hay manera de ejecutar nada. Sin embargo, voy a citar a Jering. Jering decía que por encima del derecho está la vida. Cuando el derecho no protege la vida, hay que desechar el derecho y salvaguardar a toda costa La la vida. vida. ¿Qué sucede en Venezuela? Por eso empezaba con las cifras. El 90% de su población está en la pobreza, 56% de población en pobreza extrema. Estaba revisando los números, son aproximadamente 32 millones de venezolanos los que habitan en 8, territorio venezolano. 8 millones de y 8 Venezuela se encuentran viviendo fuera. Es un país con menos de 40 Se millones. calcula que el chavismo ha matado cerca de 800,000 venezolanos de hambre. ¡De hambre! No hablemos de los perseguidos De hambre. políticos, de los desaparecidos que son de los medios de comunicación, de oposición, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa intervención, me queda claro que la intención no es que Venezuela salga adelante. Eso me queda claro. No es la visión de Estados Unidos. Claro que no. Lo comentabas ahorita, no. No. Esa Sin intervención de embargo, Estados Unidos. si esta intervención tiene como alegre resultado, Daño que, colateral. si lo quieres llamar así, que Venezuela recobre la esperanza de un futuro mejor, porque no la tenían. Que creo que es eso lo más importante ahorita. Entonces la intervención
quizá moralmente pueda ser justificada. Aquí volvemos a que este tipo, yo te lo decía en la mañana, ¿no? Este tipo de derecho, este tipo de mover, funciona con los países pequeños, lo de la ONU, todo eso, y es bueno, ¿Correcto? y es ganancia, porque al final de cuentas, Evita pues no que es lo mismo estén... tener el pleito de los hermanitos chiquitos y que llegue el mayor y les diga, quietos los dos, no pasa nada, y que ya los mayores, pues ellos se arreglen en otro nivel. Pero el que tenga que intervenir este tipo de países como Venezuela, que ya estaban en un régimen en el que ellos mismos ya no podían, como Cuba, por ejemplo, que De ellos ya acuerdo. no pueden, los cubanos ya no pueden. El último levantón de los cubanos fue hace un par de años, si no me falla la Y les memoria. fue como en Los feria. desaparecieron Todo, todos. sí, sí, sí. Desaparecida por ese Sí, fue movimiento. con la muerte de Raúl Castro y de Díaz Canel. Y dicen, ya, se murió Castro, ya no queremos a alguien más. O sea, aguanta. Y los desaparecieron. Entonces, cuando llega este problema, estas naciones que ya no puede la misma nación, por muchísimas circunstancias, oye, tienes a la gente hambriada, ¿cómo van a ir a la Sí, guerra? sí, no ¿Cómo se van puede. a derrocar a su propio Comen gobierno? de la basura. Entonces, entiendo que tiene que venir alguien más a decir, oigan, ya bájenle, Sí. no la muelen. Podremos cuestionar si está o no está bien, pero creo que es la última opción, desafortunadamente, Sí. que le dejas cuando permites que lleguen No. estos gobiernos Y comunistas tan que es no así. tienen la buena. No, lo dijo Jamás Margaret Thatcher. en No, la lo dijo vida. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo, puedes votar al socialismo, pero para sacarlo es siempre por las armas. Siempre. Entonces, por eso volvemos a esta idea. Jurídicamente quizás es todo lo cuestionable que quieras. Moralmente quizá también, pero si llevas a un pueblo a una posible mejora, vaya, ver los videos, no de los medios, no, los medios de las redes sociales en Venezuela, porque fue maravilloso, porque nada más se anunció la caída de Maduro y el primer tweet, bueno, post en X que hace Elon Musk es, se abre todos los satélites de Starlink públicos para que la gente tenga acceso en este momento a todo internet en Venezuela, porque hay que recordar que Maduro se lo prohibió. Maduro también le dijo, vente Elon Musk conmigo, el que se pelea se pudre, que cuando quieras, donde quieras. Elon Musk dijo, sabes que no hay problema, yo cierro mi internet en tu país, hazte bolas. Sí. El primer post de Elon Musk fue, señores, todos se pueden conectar a satélites de SpaceX para que tengan internet. Y empezaron a salir publicaciones que nunca se habían visto porque todo el mundo tiene internet. No dura para siempre, me queda claro. Pero es una cuestión humanitaria. Vean los videos en redes sociales de la gente festejando, llorando, diciéndole a Trump, por lo que haya sido, señor, usted es un héroe, gracias, nos regresó la libertad. Vean a la gente. Por eso no hay que analizar nada más de perspectiva ideológica, ni la jurídica tampoco. La jurídica es muy interesante, pero hay que verlo a nivel humano. Por eso citaba yo a Jerry. Quizá todo esto jurídicamente está mal. Quizá. Pero si esto lleva, que tampoco es garantía, porque no sabemos qué va a pasar. Los próximos 4 o 5 meses van a ser interesantísimos de lo que va a pasar. Va a ser muy pesado. No, sí, por otra cosa también importante, cuando cae en este tipo de régimen, el levantarte, el régimen comunista en 7 años te puede tronar décadas de una nación. En un año te puede echar a perder una nación que costó siglos levantar. Pero volver a levantarse de eso puede llevar muchísimos más años todavía. Entonces, también tenemos que tener ahorita bien en mente de que Venezuela necesita la ayuda. Me queda muy claro. Si Estados Unidos, dijo Trump que él va a seguir manejando el petróleo y todo esto, si Estados Unidos puede dijo que iba a gobernar, que él iba a gobernar Venezuela. Si Estados Unidos se posiciona y empieza a permitir de nueva cuenta la inversión extranjera en Venezuela, va a ser un levantón muy grande para Venezuela. Habrá que ver que hay que cambiar la cultura de la gente, que ese es el problema más grave que tenemos en toda América Latina, gente, la cultura. Tú tienes que cambiar el chip acá, ya no eres víctima, no puedes estar en la miseria mental, tienes que capacitarte, tienes que esforzarte, tienes que salir adelante, y eso va a ser lo complicado después de un régimen que les enseñó a estirar la manita, aunque los tengas muertos de hambre, pero no me cuesta, pues total, me aguanta el hambre con tal de no chambear. Eso va a ser lo complicado para Venezuela ahorita. Retomar ese ciclo de decir, ¿sabes qué? Ahora está en nuestras manos el levantarnos todos como familias. Viene tiempo interesante para Venezuela. Y para Venezuela y para América Latina, porque insisto, esos 2 mensajitos con nombre y apellido, ojo, o sea, no los aventó nada más porque son nombres y apellidos, y ya empezaron a salir dentro de lo que se está filtrando el expediente en contra de Maduro. El Estado mexicano muy involucrado en muchas cosas ahí, entonces... Los políticos que ya se te están viniendo a la mente, si son esos. Y si creemos que Maduro va a llevar el juicio y no va a transar con Estados Unidos, tengo un terreno en la luna que venderte. Exactamente, entonces yo pienso
te soy sincera que fue un muy buen comienzo de año. Creo que la geopolítica fue un buen comienzo de año para México. Es muy interesante lo que Muy va a pasar. interesante para las izquierdas de América Latina. Y ya independientemente de qué pasa con los otros países, creo que ya Venezuela dejó un precedente que nos va a hacer alinearnos a muchas naciones. Es muy Te lo interesante digo, lo que va Juan, a pasar. para que lo entiendas, Muy Pedro. interesante lo que va a pasar. Entonces, yo les No, pido que la gente estemos muy pendientes. Es muy interesante, pero sobre todo que estemos orando mucho. Sí por Venezuela, pero empieza a orar mucho por nuestra por nación. México. Dobla rodillas y pide que por favor nuestra presidenta Claudia Sheinbaum doble sus rodillas delante de Dios y se alinee, porque puede ser algo o muy bueno o puede ser una bomba muy dura Pasa algo para muy grave. México. Sí. Entonces, soy positiva. Yo festejo Muy con los interesante. venezolanos. Yo la verdad estoy emocionado, no por Venezuela, sino por lo que está pasando. Me parece súper interesante. O sea, estoy viendo, estoy analizando esto desde un área que la verdad nunca pensé que fuera aplicable. O sea, la estudié, la enseñé varios años. Pero ya la tienes ahí. Me encanta la materia. Y dije, no, pero esto no se va a aplicar nunca. Y bueno. ¡Chachán! Ahí está. No, yo pienso que viene un buen año para México. Yo sí creo que esto puede funcionar. No, yo pienso que eso es muy bastante. Pienso que si nos ponemos las pilas, esto puede ser un despegue asombroso, darle un giro de 180 grados a lo que teníamos de visualización para los próximos años para México, pero volvemos. Hay mucho trabajo por hacer, sí. Mucho trabajo. Y yo te invito de verdad a que ores por tu nación. Este mes arrancamos ya la oración en la Plaza del Ángel, el último viernes a las 7 de la tarde. Ahí vamos a seguir orando. Te invito a que nos acompañes. Necesitamos estar unidos como iglesia de Dios y sigo pensando que la solución viene de la iglesia, que los hijos de Dios despierten, que los hijos de Dios levantemos el vuelo. Y te invitamos de verdad a que dejes tus comentarios, a que nos digas tú qué opinas, tú qué piensas, que tú también nos ayudes a compartir y que te interesen estos temas. Ya basta decir, yo aquí en mi burbujita, no, gente, de verdad necesitamos que aprendas a leer los tiempos de lo que está sucediendo alrededor, no nada más de México, sino del mundo. Y son tiempos muy padres, muy interesantes. Saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Gracias por habernos dado el favor de su atención. Yo los invito a que si tienen más dudas jurídicas en cualquier situación, se comuniquen al despacho de Villalobos Abogados al 614-415-1514 vía WhatsApp. Mañana ya, o sea, esta semana comienzan los tribunales, regresamos las actividades. Es una buena oportunidad para que pongas en orden tus situaciones legales en tu empresa, en tu familia, en todas las áreas, porque acuérdate que la parte legal, fíjate qué interesante, empezamos con un tema legal y fíjate cómo tiene que ver en cada cosa que hacemos, repercute la parte legal en lo económico, en lo familiar, en tu desarrollo profesional, así que te esperamos también para una asesoría y que lleves ahí más orden. Esto fue Por Cuerda Separada y nos sintonizamos en la siguiente.